Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y todos. Hoy nos reunimos para continuar con los webinars, la previa de la Hackathon por el cambio climático en la región antártica y subantártica, organizado por supuesto por el Consorcio Sur Subantártico a través de su iniciativa Ciencia para la Innovación, que reúne a 6 facultades e institutos de ciencias de las universidades de Talca, Biobío, Católica de la Santísima Concepción de la Frontera Austral de Chile y Magallanes. Mi nombre es Nadia Politis, soy periodista especializada en ciencia, autora del libro Antártica, relatos de exploradoras en el corazón del planeta y vicepresidenta de la ACHIPEC, la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia. Y el día de hoy los voy a acompañar en esta jornada en una alianza entre ACHIPEC y el consorcio que busca contribuir a la reflexión en torno a nuestro ecosistema y su relación con nosotros, los habitantes de Chile y del mundo. Les cuento que la hackathon que nos convoca se trata de una instancia de formación en formato concurso que busca entregar una solución científica a través de los nuevos talentos. Queremos que ustedes, los estudiantes, sean los protagonistas de sus propuestas innovadoras y que desde este territorio tan particular puedan encontrar la inspiración para asumir los nuevos y distintos desafíos de la próxima década. Dicho todo esto, entonces, les doy la bienvenida y en esta segunda sesión de los webinars de la Hackathon por el Cambio Climático de la región antártica y subantártica, vamos a tratar los siguientes desafíos. Turismo sustentable, minimizar el impacto de las actividades turísticas sobre la conservación de la biodiversidad y la preservación de nuestro entorno natural. Identidad antártica, creando estrategias de comunicación o de educación dirigidas a la ciudadanía de la región de Magallanes y la Antártica chilena para concientizar sobre el valor natural, patrimonial, científico y también cultural de Punta Arenas como ciudad de puerta de entrada a la Antártica. Desde ya las y los invito a que también nos sigan en las redes sociales y a continuación les voy a presentar a las personas, a los expositores y expositoras que nos van a acompañar. Les recuerdo también que ellos van a tener un máximo de 10 minutos para exponer respecto a su visión en un desafío, en este caso, lo que ya dijimos, ¿no? Turismo sustentable e identidad antártica. Les recuerdo también que al final se va a realizar una pregunta para que cada relator pueda provocar lo que queremos, ¿no? Esta suerte de conversación y reflexión entre los mismos asistentes. Y partimos entonces con nuestra primera expositora. Les presento a Julie Santín de la Universidad de Magallanes. Les cuento que Julie es ingeniera de ejecución en administración de empresas, es aspirante a magíster en turismo sustentable y patrimonio y diplomada en asuntos antárticos. También es académica de la unidad de turismo sostenible de la Universidad de Magallanes. Julie, bienvenida y en este momento corre el reloj con tus 10 minutos. Hola, buenas tardes. Bueno, comparto pantalla enseguida. Bueno, muy buenas tardes. Lo que respecta a mi tema es sobre competencia de sostenibilidad en las carreras de turismo en Chile. Es un estudio que realicé hace un par de años, hace 2 o 3 años, y actualmente igual estoy actualizando todos estos datos. Bueno, seguimos con la segunda hojita. Bueno, ¿a qué se refiere competencias, no? Las competencias son una combinación de habilidades, actitudes y valores que capacitan a un titulado para afrontar esas garantías de resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado, ¿no? Y son actuaciones integrales para los problemas que afrontan en su trabajo. Bueno, ¿qué es lo que es? El saber conceptual, el saber procedimental y el saber actitudinal. Eso es lo que es una competencia para los que no saben del tema. Ahora, ¿cuál fue el objetivo de esta investigación que realizamos? Porque esto no lo hice sola, lo hice también con mis colegas. Fue determinar las competencias relacionadas a la sustentabilidad en las instituciones que imparten turismo en Chile. Bueno, también necesitamos saber qué es lo que es sustentabilidad, ¿cierto? Que es un proceso que tiene como por objetivo encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. ¿Cómo realicé esta investigación? Bueno, se hizo una revisión bibliográfica de los perfiles de todas las carreras de turismo en Chile, tanto técnicas y profesionales,
y posteriormente se hizo una matriz en donde se analizó y cada institución describía sus competencias que tenían y efectivamente si tenían sustentabilidad o no, que era mi objetivo. Bueno, en los resultados, bueno, encontramos que solamente, bueno, el 60% de las carreras profesionales tienen esa competencia de sustentabilidad, ¿no? Y 40% en las carreras técnicas. Bueno, como conclusión, no es un porcentaje alto que las instituciones estén incluyendo este tema de sustentabilidad. Y bueno, también es un tema muy importante que también debemos abocar al turismo, ¿no? En todas las áreas. Tanto también, justamente nosotros que estamos acá muy cerca de la Antártica, también tenemos que hacer un turismo sustentable hacia la Antártica. Así que ojo con eso. Y les quería dejar también, finalizando mi presentación con esta pequeña reflexión, que la sostenibilidad en el turismo es un objetivo estratégico, que no una condición que alguien pueda alcanzar plenamente. Pero así que la próxima vez que escuche declaraciones de un destino o un hotel sostenible, sabrás que esto generalmente significa que el destino o negocio se ha embarcado en este viaje, o sea, la sostenibilidad, midiendo, monitoreando y mejorando las operaciones turísticas de acuerdo a criterios ambientales, sociales y comerciales. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Julie. Un tremendo tema, ¿no? Donde ahí los mensajes de sostenibilidad, también de estudios de medición y también una suerte de actitud, ¿no? De un compromiso institucional que también pueda estar en contacto con la sociedad y con las características de cada entorno, ¿no? Cada segmento y cada grupo de personas es distinto y tiene sus necesidades. Vamos a continuar entonces con las presentaciones con Miguel Salazar de la Universidad de Magallanes. Les cuento que Miguel es profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha y magíster en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Miguel actualmente es candidato a doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de París y en el Centro de Investigaciones Internacionales, CERI. Sus estudios se concentran en los aspectos históricos, políticos, jurídicos y organizacionales del continente antártico y las regiones australes. Un tremendo tema, Miguel. Bienvenido y tienes 10 minutos para presentar. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quisiera comenzar esta intervención por medio de una triple afirmación. La Antártica es ciencia, la Antártica es naturaleza y también la Antártica es política. Y la identidad de la Antártica se mueve de acuerdo a los valores que le asignamos a cada una de estas nociones. Entonces la identidad con esta parte del mundo se podría decir hoy en día que oscila, ¿cierto?, entre distintos tipos de definiciones y también de percepciones. Es por esto que junto al equipo de la Hackathon consideramos que fortalecer la identidad antártica constituye un desafío importante en la lucha contra los efectos del cambio climático, en la medida en que nos sentimos parte de este continente tan importante para la estabilidad climática del planeta, también de Chile y de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Entonces les compartiré un conjunto de nociones claves para la concepción y el diseño de sus respuestas a este desafío. Bueno, lo primero es tomar una definición simple, ¿cierto? Según la RAE, la identidad, ¿cierto?, se define como un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. O bien como un estado de conciencia que una persona posee o también puede poseer una colectividad, de ser ella misma y también distinta a los demás. Por lo tanto, esta noción, ¿cierto?, tiene un carácter polisémico, es decir, puede tener distintas definiciones y hace referencia a lo humano, así como también hace referencia a lo individual como también a lo colectivo. Entonces, esta noción se constituye como una herramienta que nos permite comprender cómo funcionan las sociedades en su conjunto, y también sirve para vincular diferentes escalas de análisis de lo social y para pensar lo colectivo dentro de lo singular. Entonces,
¿Cómo definir la identidad antártica desde Chile y particularmente desde la región de Magallanes? Lo primero a decir es que la identidad no nace de la nada, sino que la identidad se construye. Y en este caso es por medio, ¿cierto?, del quehacer antártico. Y lo primero es preguntarse por lo que se haya hecho al respecto. Uno de los primeros estudios, ¿cierto? Un estudio que, no un primero, sino un estudio que quisiese poner en valor es el estudio que realizó Sebastián Leck, Eric Pacheco, Víctor Ulloa y Claudia Estrada del Centro de Estudio de Psicología de la Universidad de Magallanes en el año 2018. El objetivo de este trabajo fue investigar si la población puede poseer una identidad asociada a un territorio en ausencia de experiencias directas e incluso de informaciones generales sobre, en este caso, la Antártica. Entonces la hipótesis era plantear que un grupo de personas puede constituir su identidad social regional, incluyendo a un territorio con el que no se tiene contacto ni del que se posee un conocimiento real. Los resultados de este trabajo indicaron que los magallánicos poseen una alta identificación con el territorio antártico, pero esto se hace por medio de un proceso afectivo, por lo tanto no requiere necesariamente de la presencia de elementos racionales o pragmáticos, o sea, que se puedan ser tangibles. Por lo tanto, este sentirse parte de se construye, es una construcción simbólica y no se relaciona con una experiencia directa o más bien concreta. Otro trabajo importante que vale la pena considerar es el trabajo que realizó Gabriela Roldán en el marco de su tesis doctoral en las ciudades puertas de entrada a la Antártica. Ella se preguntaba si existe realmente una identidad antártica y cómo se podría afirmar, ¿cierto?, que existe una identidad legítima, ¿cierto?, sabiendo que estamos hablando de una tierra que está prácticamente desocupada. Sin embargo, este trabajo, bueno, es bastante interesante en el sentido de que esa etiqueta de ciudades puertas de entrada no influye precisamente en la relación con la Antártica, en la relación que los miembros, ¿cierto?, de una comunidad puedan tener con la Antártica. Entonces, discutir el concepto de identidad de la Antártica parece, ¿cierto?, una especie de oxímoron, ¿cierto? Es como una contradicción, porque normalmente la identidad hace relación a lo humano, pero cuando hablamos de un territorio deshabitado pareciera que fuese una contradicción, y vemos que finalmente existe una identidad, pero esta es una identidad a distancia, es una identidad lejana, y por lo tanto se podría decir que la Antártica se habita desde lejos. Bueno, para poder fortalecer la identidad del Magallanes, ¿cierto? Y también para poder ayudar a los estudiantes que se van a embarcar, ¿cierto?, en este proyecto de la Hackathon, es importante poder inscribir la identidad antártica no tan solo a través de las narrativas que nosotros podemos escuchar directamente en la academia o en distintos medios de comunicación o en las distintas instituciones formativas, sino que también esta se puede hacer a través de los valores que nosotros le asignamos al continente. Y los valores, ¿cierto?, se mueven normalmente entre lo que son los valores intrínsecos y los valores extrínsecos. Como por ejemplo el valor de la naturaleza misma de la Antártica y también su valor estético, o como también el valor que tienen los servicios ecosistémicos y las contribuciones de la naturaleza a las personas que brinda el continente, o como también cómo el continente ayuda, ¿cierto?, a la regulación de la temperatura del planeta. Y también encontramos, ¿cierto?, los valores extrínsecos, ¿cierto?, que son aquellos que son complementarios, ¿cierto?, a los valores intrínsecos, como la explotación de los recursos naturales, que es algo que está prohibido en la Antártica, como la actividad del turismo, la pesca, la ciencia y la soberanía. No está de más recordar que lo intrínseco es aquello que está comprendido en la esencia misma de un objeto, y lo extrínseco es todo aquello que le podemos añadir al mismo. Todos estos valores han sido normados y concertados en lo que hoy en día conocemos como el sistema del Tratado Antártico. Y bueno, el sistema del Tratado Antártico, ¿cierto?, es un sistema que, en pocas palabras, es un sistema fuera de serie. Tenemos, ¿cierto?, el sistema, ¿cierto?, que está comprendido por el Tratado Antártico de 1959,
tenemos la Convención de las Focas del 72, la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártica, esta convención de la CRAMRA, que es la Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales Antárticos, pero este proyecto fracasó por la oposición de Francia y Australia a firmar esta convención, el Protocolo de Protección al Medio Ambiente Antártico del 91 y la Secretaría que se fundó en el año 2003, dándole un carácter más institucional a este sistema. Por otro lado tenemos las reuniones consultivas del Tratado Antártico, el Comité de Protección al Medio Ambiente y la reunión anual de la CRUMA, como se le dice por su sigla, que son las principales instancias de gobernanza común para el establecimiento de medidas, recomendaciones y resoluciones a los miembros de este sistema. En relación al Tratado Antártico existen 54 miembros, 29 consultivos, y funciona por medio del consenso, como principio para la toma de decisiones previa deliberación de los miembros. Entonces, también encontramos, por otro lado, ¿cierto?, los actores no estatales que también participan, ¿cierto?, por medio de una experticia para poder asesorar, ¿cierto?, estas tomas de decisiones. En su conjunto, ¿cierto?, hay unas relaciones internacionales y, ¿cierto?, invita, ¿cierto?, a concebir este sistema como un sistema donde la acción colectiva prima. Y bueno, como respuesta a este sistema, ¿cierto?, nosotros tenemos la Ley 21.255, que es el Estatuto Chileno Antártico, que intenta, ¿cierto?, estar a la altura, ¿cierto?, de este sistema de gobernanza, y donde podemos encontrar varias referencias, ¿cierto?, a la identidad antártica, como por ejemplo en el artículo 20, donde las atribuciones del gobierno regional de la región de Magallanes, ¿cierto?, uno de sus principales propósitos o atribuciones, ¿cierto?, es promover la identidad antártica, también como las disposiciones especiales para las actividades artísticas y culturales, ¿cierto?, también consideran la identidad antártica, ¿cierto?, lo pueden encontrar en su artículo 30, o como las disposiciones especiales para las actividades turísticas, donde también se desea que se promueva el incremento de la identidad antártica. Bueno, quisiera mostrar esta imagen, ¿cierto?, donde puse a Punta Arenas en el centro de una circunferencia de alrededor de un radio de más o menos 4.100 kilómetros. Y con esto quiero demostrar de que Punta Arenas y la región de Magallanes en su conjunto no es una región que precisamente se encuentra en el sur, sino que también la podríamos concebir como un punto central de acción dentro del territorio chileno, tanto hacia el norte, ¿cierto? Si se fijan, el límite norte termina justamente, ¿cierto?, en los 4.100, 4.200 kilómetros, y el polo sur, ¿cierto?, también termina acá. Por lo tanto, Punta Arenas se encuentra en el epicentro de la acción antártica. ¿Y cuáles serían estas áreas de acción? Encontramos la ciencia, la conservación, el turismo, la logística, transporte y telecomunicaciones. Ya se estableció un proyecto de establecer un cable de fibra óptica entre la península antártica y Puerto Williams, la educación en sí misma, las artes, las culturas y también el deporte. Por lo tanto, todo esto puede ayudar a constituir, ¿cierto?, aquello que que concebimos como identidad antártica. No tengo una conclusión para darles, pero sí le quiero dar esta pequeña pero compleja guía, ¿cierto?, que les permitirá obtener una cartografía de las relaciones institucionales y organizacionales que existen en Chile. Nosotros estamos aquí, el Consorcio Sur Subantártico, ¿cierto? Y vemos los distintos vínculos que tenemos con distintas universidades y cómo nos vinculamos con otras instituciones. Si van a llevar a cabo una iniciativa para dar respuesta a la construcción de la identidad antártica, este mapita, ¿cierto?, les podría servir para saber con quién actuar, a quién recurrir y con qué tipo de entidades pueden construir una acción conjunta y presentar una respuesta consistente a este desafío. Bueno, con esto ya tengo 11 minutos y cierro mi presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel. Me sentí identificada y también en tu mapa figuró mi institución y qué interesante que nos puedas dar esta visión tan amplia donde creo que coincidimos en que la articulación y la colaboración, tal como se realiza la colaboración internacional en la Antártica, es un muy buen punto de partida y de inspiración también para los estudiantes que nos están escuchando. Sigamos con las presentaciones, ¿no? Porque también nos acompaña hoy Edgardo Vega de la Fundación Antártica 21. Les cuento que Edgardo Vega es bioquímico, es doctor en ciencias biológicas y también cofundador y director ejecutivo de la Fundación Antártica 21, donde trabaja en promover el desarrollo de actividades educativas, culturales y también científicas que permitan poner en valor el patrimonio antártico desde la región de Magallanes y la Antártica chilena. Les cuento también que la Fundación Antártica 21 tiene como propósito aportar al desarrollo de un entorno social y cultural con identidad antártica. Mediante actividades también buscan vincular a diferentes actores para comprometer su aporte al desarrollo antártico. Edgardo, bienvenido y tienes 10 minutitos para presentar. Adelante, Edgardo, te escuchamos. Perdón, ahí está, ahí sí, no había activado mi micrófono, gracias Nadia. No, agradecer la invitación, espero poder complementar a las dos personas que me antecedieron, ¿verdad?, con lo que quiero presentar. Creo que la Fundación Antártica 21 es una institución nueva y creo que Miguel va a tener que agregar ahí en alguna parte una esferita que nos coloque en este mapa de lo antártico en Chile. Yo quisiera plantear una par de primeras preguntas, digamos, ¿no? En torno a lo antártico, y que de alguna manera Miguel también lo planteó, ¿no? ¿Cuál es el valor de lo antártico? ¿Cuál es el valor para los chilenos, para los magallánicos de lo antártico? ¿Cuál es el valor para los jóvenes, para los estudiantes de las universidades, ¿no? Para quienes están pensando en un futuro dedicarse a la actividad científica o dedicarse a la actividad de innovación? ¿Qué tipo de imaginario despierta lo antártico, ¿no? Y uno podría decir, hay quienes cuando escuchan la palabra antártico obviamente piensan en paisajes, en belleza, pero quienes también hay quienes podrán pensar en temas de soberanía, en temas de política, ¿verdad? Hay quienes también piensan en temas de ciencia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la pregunta que nos cabe hacernos a quienes vivimos en este territorio es si somos conscientes que tenemos una responsabilidad. Y aquí hay tres ejemplos para un poco ilustrar a qué me refiero con esta responsabilidad. En la primera animación que ustedes ven aquí a la izquierda, ¿verdad?, se puede ver cómo Antártica es un continente que está sufriendo cambios, al igual como lo está sufriendo el resto del planeta. 149 gigatoneladas de hielo se están perdiendo, masas de hielo se pierden todos los años, y producto de un paradigma, un modelo de desarrollo que la humanidad ha desarrollado y ha ejercido en los últimos años, ¿verdad? Eso obviamente que para una región que está en el antejardín, ¿no es cierto?, que tiene en el antejardín de su región a la Antártica, somos la región más cercana a la Antártica del mundo, evidentemente que nos debiera llamar a tener un cierto rol, ¿no? Los australianos hablan de un rol vigía, ¿no? Nosotros podríamos hablar también de un rol centinela, porque evidentemente que lo que pasa con Antártica no solamente le importa a la región, le importa al país, le importa al mundo. Pero ¿cuál es nuestro imaginario o cómo es que damos cuenta de esta responsabilidad? En la segunda imagen, lo que ustedes ven ahí, probablemente los que viven aquí en la región de Magallanes a lo mejor lo reconozcan, ¿no? Pero les cuento que a quienes nos escuchan desde otras zonas del país, son los restos, ¿no?, de un muelle que está muy cerquita aquí a Punta Arenas, donde hace casi 107 años arribó el piloto Pardo con los 22 náufragos del Endurance, ¿no? Barco que acaba de ser encontrado, el naufragio, ¿no es cierto?, a más de 3.000 metros de profundidad, y que fue noticia mundial y que posicionó de nuevo el tema antártico en el imaginario del mundo, ¿no? Ese es el estado en el que se encuentra hoy día, y creo que tenemos una responsabilidad de no solamente conservar nuestro patrimonio natural, sino también nuestro patrimonio cultural e histórico. Y lo tercero, voy a permitirme leer unas líneas
para ver si ustedes logran identificar quién escribió estas líneas, ¿no? Dice, llegó al polo nuestro siendo una línea de buscador científico. Su lote eran las extremidades del globo, con fenómenos, dificultades y experiencias semejantes. Suyo fue el descubrimiento, ya que el capitán Scott llegó un mes después a encontrarse la bandera de Amundsen, en el núcleo maravilloso de los hielos, que tiene ese nombre casi mágico de Polo Sur. Probablemente muy pocos de nosotros, evidentemente somos chilenos orgullosos de tener a una premio Nobel como Gabriela Mistral, sabemos que Gabriela Mistral no solamente vivió aquí en Magallanes, sino que también escribió sobre exploradores antárticos como Amundsen. Por lo tanto, hay un rico valor cultural que destacar, que relevar, y que no lo estamos haciendo, y que es por eso que como fundación hemos asumido esa responsabilidad. La Fundación Antártica 21, que tiene todavía menos de un año de creación, está formado por personas con un fuerte compromiso en lo antártico, y que, como decíamos, nosotros buscamos desarrollar actividades educativas, culturales y científicas. ¿Cuáles son nuestras 5 líneas de acción? La educación, la cultura, el conocimiento, la conservación y la cooperación. Creemos muy firmemente que a través de estas 5 líneas podemos hacer un aporte desde una fundación sin fines de lucro, desde el mundo privado, articulándonos con instituciones públicas para el logro de estos objetivos. Queremos entonces que nos acompañen, esa es la invitación que hacemos desde la Fundación, a acercar a Antártica a los chilenos. Y allí estamos especialmente enfocados en educar sobre su valor natural, histórico y simbólico, sobre fomentar esta identidad antártica de la que nos hablaba Miguel, y apoyar evidentemente la generación de nuevo conocimiento en el océano austral. Les voy a comentar muy brevemente algunas líneas de trabajo que ya hemos comenzado a ejecutar. Estas son algunas primicias, un trabajo que está en desarrollo, un proyecto que nos adjudicamos con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que va a llevarnos a producir este juego carta, que ya aquí ven las primeras cartas, ¿no es cierto?, de un juego que nos va a permitir llegar a los 5º, 7º, 8º básicos de los niños, no solamente de Magallanes, sino de todo Chile, para que conozcan sobre la biodiversidad antártica y la importancia que tiene su cuidado, ¿no? Otro de los proyectos que también nos hemos recientemente adjudicado es una exhibición donde vamos a poner en valor todo el tema histórico, cultural de la región de Magallanes, la exploración de los territorios australes de los últimos 500 años, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Y vamos a iniciar ahora este proceso, 18 meses para ejecutarlo. Estamos también en alianza con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a través de su oficina regional, y queremos ir en búsqueda de un memorial de la expedición de Parker King, para quienes seguramente muchos de ustedes conocen, junto con Fitzroy, ¿no es cierto?, lideraron las expediciones británicas que definieron estudios oceanográficos. Bueno, ellos dejaron en la región de Magallanes 6 memoriales, que son pequeños recuerdos que se entierran, ¿no es cierto?, en determinados lugares. En este caso, en la isla Carlos, una isla muy hacia el oeste de la región de Magallanes, hay evidencia de que allí están todavía algún memorial, y como fundación vamos a generar un documental acerca de este rescate, ¿no? Otro elemento cultural. Un libro de fotografías antárticas queremos acercar a través de diferentes manifestaciones, y por lo tanto el arte, en este caso de la fotografía, también va a tener un lugar. Y quiero, como de lo que se trata esta presentación, son fundamentalmente tratar de provocarlos o desafiarlos. Les quiero mostrar un par de artículos que están muy recientemente publicados. Este es un artículo publicado el 25 de marzo de este año, ¿no?, en donde un investigador chileno, Raúl Cordero, un investigador de la Universidad de Santiago de Chile, junto con varios otros colegas, han publicado esto, que básicamente lo que hace es medir el black carbon a lo largo de Chile, la nieve, ¿no?, a lo largo de Chile continental. ¿Qué significa eso? El black carbon es, en español, el hollín, ¿no? Es la combustión incompleta de combustibles fósiles, ¿no?, que se deposita sobre la nieve, oscureciéndola y haciendo, obviamente, que primero no refleje totalmente la luz, lo cual es un problema para el tema del cambio climático, y en segundo lugar, absorbe calor de manera mucho más rápida la nieve, y con lo cual se derrite mucho más rápido. Para que tengan un referente, las nieves más contaminadas con este black carbon son las del Himalaya, en zonas cercanas a China e India,
y una de las más que tienen valores de cerca de 1000 partes por millón de black carbon. Y otra de las nieves más contaminadas del mundo es la nieve que está en el sector de La Parva y Valle Nevado en Santiago, ¿no? Por su ubicación cercana a Santiago llega a las 100 partes por millón. Claro, es 10 veces menos que lo de los Himalayas, pero de todas maneras es una de las partes con mayor cantidad de black carbon presente en el mundo. ¿Y por qué planteo esto? Pues si uno mira en Chile, la menor concentración de black carbon se encuentra en campos de hielo sur y también en el Monte Tarn, en la región de Magallanes. A pesar de que son bajas concentraciones, estamos hablando de 2, 4 partes por millón aproximadamente de black carbon en esas nieves. ¿Qué ocurre en Antártica entonces? Porque evidentemente que esto es producto de la actividad humana. ¿Qué ocurre en Antártica? Bueno, en Antártica la presencia humana tiene fundamentalmente 3 esferas, ¿no? En este artículo, también publicado por el doctor Raúl Cordero en febrero de este año en Nature Communications, ellos hacen referencia a 2 de esta presencia humana, a la presencia humana por la actividad científica y a la presencia humana por la actividad turística, ¿no? Si ustedes se fijan aquí arriba a la derecha, esta línea en rojo es la que muestra cómo ha ido creciendo el total de turistas que van a la Antártica año a año. Esta es la última cifra que está mostrada ahí, 2019-2020, evidentemente ante la pandemia. Pero también en esta otra gráfica que está justo acá abajo muestra cómo ha crecido también la actividad científica y que hoy día alcanza valores cercanos a los 5.000 camas en cada una de estas estaciones en donde se hace ciencia. Este grupo de investigadores también midió el black carbon en la península antártica, en zonas cercanas a las bases y en zonas cercanas también a los puntos en donde el turismo se mueve. La conclusión que ellos sacan, y esto es algo que es muy reciente y por lo tanto todavía hay debate al respecto, pero la conclusión que ellos sacan es que la cantidad de black carbon que se encuentra es levemente superior a la que se encontraría en las nieves más prístinas como las de Campo de Hielo Sur. Levemente superior, estamos hablando del orden de los 4 o 5 partes por millón. Sin embargo, eso de todas maneras tiene un impacto y tiene una influencia. Estamos hablando de que evidentemente que a la Antártica no solamente llega este hollín por la actividad humana en el lugar, sino también llega movido por las corrientes atmosféricas de todo el resto del planeta. Cabe recordar que las concentraciones de CO2 y gases invernaderos más altas se producen en el hemisferio norte. Sin embargo, tenemos presencia de black carbon también en Antártica y en zonas en donde no hay bases, por ejemplo, permanentes. Entonces, aquí hay un problema. ¿Cómo desarrollar la actividad humana de conocer Antártica, de conocerla para, obviamente, comprender el rol que tiene y a la vez protegerla? ¿Cómo hacerlo desde la actividad de 2 actividades que son no solamente legítimas, sino reconocidas por todos los estados partes como 2 actividades que están permitidas y que son fomentadas a desarrollar? El turismo y la actividad científica. Y nuestra respuesta a eso como fundación ha sido hacer una alianza con la Agencia de Cooperación Alemana y el Instituto Antártico Chileno para evaluar, ya que el hidrógeno verde es una realidad que se está instalando aquí en Magallanes, para evaluar la posibilidad de dotar a la base Profesor Julio Escudero de un sistema de energía basada en hidrógeno verde y por lo tanto no solamente disminuir la producción de CO2 y de emisión de huella de carbono, sino también disminuir la producción de hollín en la base. Esta es un proyecto que nos va a tomar todavía algún tiempo, estamos recién en los estudios iniciales, y evidentemente que este es un gran desafío, los sistemas energéticos y reducir el consumo de combustibles fósiles en Antártica. Lo mismo pasa con el transporte, ya hoy día existen en fases bastante avanzadas sistemas de transporte de navegación, buques que están funcionando a amoníaco, a hidrógeno. Evidentemente que todavía estamos lejos de ver eso en el corto plazo, pero el mundo está transitando hacia sistemas energéticos mucho más sustentables y creo que tanto la actividad logística antártica como la actividad turística antártica se debieran mover hacia allá. Al menos la empresa de turismo Antártica 21 ya este año hizo su primera actividad en la Antártica carbono neutral, ¿no? Haciendo una evaluación del impacto que producen y desarrollando las actividades para mitigarlo. Además, otra forma, creemos nosotros, de desarrollar un turismo sustentable es hacer más eficiente el esfuerzo y el gasto energético y el impacto que la actividad produce. Y por lo tanto, lo que hemos hecho es
instalar a bordo del Magellan Explorer, el barco de la empresa de turismo Antártica 21, instalar sensores oceanográficos de oceanografía física, temperatura, salinidad, y como ustedes ven en esa línea roja, hemos ido tomando datos desde Puerto Montt hasta la península antártica en más o menos 3 meses, ¿no? Y estamos ahora comenzando a procesar esos datos. Aspiramos a que en una temporada normal la empresa tiene 3 buques operando allá, que en la suma total esos 3 buques representan casi 300 días de navegación. Imagínense ustedes lo que puede significar eso. Y aquí viene también un desafío, ¿no es cierto?, para quienes participan de esta hackathon. ¿Qué tipo de sensores, qué tipo de registro, qué tipo de datos podríamos obtener a bordo de un buque de turismo que obviamente no afecte significativamente la actividad turística, que es una actividad, como ya decía, importante, pero que sirva ese esfuerzo para generar mayor y mejor conocimiento y mayores datos de este patrimonio natural? Eso es lo que quería presentarles y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Edgardo. Realmente apasionante esta conversación que abre muchas aristas, ¿no? A una colaboración vista desde la ciencia del turismo, y también esperemos que también esta reflexión haya podido inspirar a los estudiantes que hoy nos están escuchando para desarrollar nuevas soluciones, ¿no? Que puedan contribuir a este ecosistema que realmente está generando muchas posibilidades de colaboración y de contribución entre las distintas áreas a través del diálogo. Y seguimos acá en este espacio donde nosotros buscamos que ustedes nos envíen sus preguntas, ya vi bastantes en el chat, y continuamos con nuestro siguiente expositor. Les presento a Elías Partisevich Cornejo del Instituto Antártico Chileno, y les cuento que Elías es jefe de la sección de concursos y medio ambiente del Instituto Antártico Chileno, INACH. Elías es periodista de profesión y egresado del Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. También es divulgador del conocimiento y actual director de la zona sur austral de la CHIPEC, la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia. Elías es investigador en formación en ciencia y tecnología, cuyo objetivo es orientar socialmente la enseñanza de las ciencias y centrarla en los estudiantes, en las y los estudiantes. Elías se reconoce feliz trabajando en torno a la cultura antártica. Elías, bienvenido a esta conversación y tienes 10 minutitos para tu presentación. Hola Nadia, hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. Voy a intentar complementar lo que ya se ha dicho. Ha sido muy interesante escuchar a la gran mayoría de nuestros colegas. Y yo les quiero proponer una pregunta que para mí es una metáfora, ¿no es cierto?, pero que envuelve una incógnita en torno a reflexionar de qué somos herederos y qué no es propio en la Antártica. Nosotros somos un país que históricamente hemos estado conectados con la Antártica, ¿no es cierto? Y participamos en un sistema de gobernanza que es el sistema del Tratado Antártico, que a su vez es una provocación intelectual de cómo nuestra sociedad es capaz de reunirse en torno a un territorio de 14 millones de kilómetros cuadrados y destinarlo a actividades de paz, de ciencia, de cooperación internacional, de protección ambiental. Cuando nos hacemos esta pregunta de la identidad antártica, y ahí voy a pasar al siguiente, lo que debo advertir esencialmente es que ustedes deben comprender que cuando hablamos de Antártica, no solamente estamos hablando de un solo elemento, sino que estamos hablando de dimensiones que competen lo económico, la gobernanza de ese territorio, las actividades culturales, el desarrollo científico y, por qué no decirlo, el rol de termorregulador que tiene ese territorio del planeta. Tengo aquí un inconveniente para pasar la siguiente diapositiva. Ahí está. Esto que acabo de decir, ¿no es cierto?, que Chile es un país signatario del Tratado Antártico de 1959, junto con países como Australia, Argentina, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Noruega. Y además Chile es una ciudad puerta de entrada a la Antártica, un país puente. Todos estos elementos hacen
parte de lo que nosotros denominamos el Chile antártico. Chile es un país que ha conformado su identidad con sus instituciones, con la regulación de una serie de normas que han dimensionado nuestra relación histórica con la Antártica. El Tratado Antártico, que fue suscrito en 1959, ha determinado el accionar de Chile en ese continente. Chile además ha participado en las negociaciones de regímenes de recursos, la protección del medio ambiente, y ha llevado a cabo, sobre todo en el último tiempo, una política importante de estímulo y protección y promoción del desarrollo científico y el conocimiento antártico, financiando proyectos de excelencia e incentivando el vínculo internacional de la comunidad científica antártica nacional. En lo medular, uno debería decir que las instituciones nacionales, al mismo tiempo de representar los intereses nacionales del país, han contribuido a profundizar este sistema del Tratado Antártico, este régimen que permite, ¿no es cierto?, proteger la integridad de los principios de ese tratado. Ahora, es interesante reconocer que en el último tiempo hemos hecho como país algo que debería condicionar la conexión de Chile con la Antártica en los próximos años, que es la publicación de la Ley Antártica, la 21.255 del Estatuto Antártico Chileno, que viene a reforzar la institucionalidad antártica nacional y a entregar competencias específicas y funciones a los ministerios de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, al Ministerio de Medio Ambiente, y además particularmente quiero poner un acento, aunque nuestro colega ya lo dijo, ¿no es cierto?, también participa la figura del delegado presidencial regional de Magallanes, Antártica y Chilena. Este ejerce sus funciones conforme a las instrucciones del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y una de sus funciones es velar por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional que se aplica a la Antártica. Y el gobierno regional, ¿no es cierto?, que entre sus tareas está la promoción de la identidad antártica, la coordinación de la inversión de fondos públicos a nivel local, el fomento del turismo, la promoción y fomento de la investigación científica, el financiamiento y la difusión de actividades culturales, entre otras acciones. Otra característica que ya he mencionado, pero quiero profundizar, es esto de que Punta Arenas es una ciudad puerta de entrada a la Antártica. Pero esta dimensión, esta característica la compartimos con otros países y con otras ciudades, y eso nos permite tener esta dimensión de no estar solos, ¿no es cierto?, en torno a lo antártico. Entonces, cualquier persona que quiere ir a la Antártica lo hace a través de Cape Town, Sudáfrica, Christchurch, Nueva Zelanda, Hobart, Australia, Punta Arenas, Chile, y Ushuaia, Argentina. Son las puertas de entrada de los programas nacionales, que valga la precisión, a un territorio que es administrado bajo un régimen del sistema del Tratado Antártico. 4 de las 5 ciudades son de países reclamantes de territorio, ¿no es cierto? Argentina, Australia, Chile, Nueva Zelanda. 2 de ellas son de estados que tienen reclamaciones que se superponen con un tercero, que es el Reino Unido. Todos estos países, como ya lo he dicho, son signatarios, o sea, firmantes del Tratado Antártico, de la Convención para la Conservación de Recursos Biomarinos, del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente. Participan además en el Consejo de Administradores de Programas Antárticos, tienen responsabilidades sobre la búsqueda y rescate del sector que tienen influencia, particularmente Chile, de la península antártica. O sea, participamos de una gobernanza con otros países. Esta ubicación en la periferia, ¿no es cierto?, del hemisferio sur, y que nos da esta idea de ciudades puerta de entrada antártica,
Todas ellas tienen conexiones históricas, geopolíticas y económicas con diferentes zonas de la Antártica. Son, por así decirlo, reservorios de un patrimonio y estilo de vida, modos de producción que han modelado las narrativas de la exploración polar, la producción de imaginarios geopolíticos y culturales. Aquí ustedes ven el circuito antártico de Punta Arenas y Magallanes, que tiene alrededor de 50 sitios, lugares, espacios físicos, donde se conecta la historia presente y del pasado de la Antártica con nuestra ciudad. La historia natural y la exploración humana de la península antártica está íntimamente relacionado con Magallanes. El embajador Óscar Pinochet de la Barra siempre decía, y a mí me parece una idea potente, que dice que sin Punta Arenas no se habría llegado a la Antártica. Piensen ustedes cuándo empezaron las primeras exploraciones. Y así uno puede nombrar una serie de hitos que son parte del patrimonio cultural, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad. Podemos mencionar que casi todos los grandes exploradores pasaron por Punta Arenas. Ha sido la punta de partida y llegada de la primera expedición científica que invernó en la Antártica, la de Gerlach, ¿no es cierto?, 1897-98, y la primera que intentó esclarecer el misterio de la península antártica, Charcot, 1908-1910. Por sus calles transitaron los conquistadores del Polo, Amundsen, 1897, Scott, 1904, ha sido un actor relevante del rescate de la tripulación de Shackleton, ¿no es cierto? Aquí tenemos esta expedición famosa, ¿no es cierto?, que fue rescatada por el piloto Pardo el 30 de agosto de 1906. O sea, la historia de la exploración de Antártica ha estado ligado con Magallanes. Esto es parte de nuestra identidad. Esto es parte de lo que hoy somos. Pero eso no solamente en el pasado, ¿no es cierto? En el presente también esto se ha seguido profundizándose. Actualmente nuestra capital regional sigue siendo a nivel mundial, por su cercanía, ¿no es cierto?, estamos a 1100 kilómetros de ese territorio, sigue teniendo capacidades logísticas que ofrecen a los programas antárticos nacionales. Dependiendo de la temporada, son entre 21, incluido Chile, los países que usan nuestros puertos y aeropuertos para ir a algún lugar, algún rincón de la península antártica. Cabe señalar que son 34 las naciones que tienen programas antárticos nacionales, es decir, más de la mitad pasa por Punta Arenas. En este contexto, además hay que destacar todos los emprendimientos que ha hecho Aerovías RAP, Antártica 21, los operadores locales que han seguido profundizando esa conexión de sentirnos una ciudad puerta de entrada al Antártico. O sea, de hecho, cuando Magallanes recién se iniciaba como ciudad como tal, siendo aún una ciudad Nobel, tenía ciertas capacidades logísticas, emprendimientos de ciudadanos, empresarios locales, que le era propio ir a algún rincón de la Antártica. Hoy además yo diría que la Antártica chilena está profundamente ligada, y esto lo decía el doctor Vega, ¿no es cierto?, con la ciencia, ¿no es cierto? La ciencia hoy es una punta de lanza del Chile actual. El Instituto Antártico Chileno tiene 7 líneas de investigación. Estas están ensambladas con el Comité Científico Internacional, ¿no es cierto? Y actualmente, en la última temporada, nosotros apoyamos 98 proyectos. De esos 98 proyectos, más o menos son en torno a 453 personas, siendo el 34,4% mujeres, el 65,6% hombres. Están vinculadas 23 instituciones a lo largo de todo el país, y aquí es algo interesante, que es la conexión nacional, que estos proyectos están representados
11 instituciones, Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia y Punta Arenas son las más representativas. Ahora, hasta ahora yo diría que he tratado de describir las características de nuestra conexión y identidad antártica en función de describir cuáles son las instituciones, cuál es nuestro patrimonio histórico, cuáles han sido las principales actividades que hemos desarrollado, cuál es el rol que cumple la Antártica, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que piensan los ciudadanos? Y aquí creo que hay un gran desafío para las ciencias sociales y las humanidades, de además de poder ensamblar el imaginario, las expectativas que tienen los ciudadanos, particularmente de Punta Arenas, respecto a la conexión histórica que ha desarrollado nuestro territorio, Chile, con el continente blanco. Y aquí he tenido la suerte de participar en un proyecto de investigación junto con el doctor Juan Francisco Salazar. Con él estuvimos 5 años trabajando en un proyecto financiado por el gobierno australiano, y aquí les estoy mostrando algunos resultados que a mi modo de ver son provocativos. En la que el 71% de las personas consideran que la Antártica es importante y muy importante para Magallanes, particularmente para Punta Arenas y para Ushuaia. Hicimos una encuesta alrededor de todas las ciudades antárticas, estas 5 ciudades, a través de inteligencia artificial. Lo relevante y lo paradójico es que cuando uno le preguntaba a las personas si se sentían informadas respecto a lo que pasaba con Antártica, un gran porcentaje decía que no estaba informado respecto a lo antártico. Pero si uno le preguntaba si tenía cierta responsabilidad a su grupo familiar, él o sus amigos respecto al futuro de la Antártica, en Punta Arenas un 57,6% de las personas se sentían responsables sobre el futuro de la Antártica. Y ahí un poco lo que decía nuestro colega, ¿no es cierto? A pesar que no conocen, que no han ido al territorio, que no hay una interacción física, aún así la gente se siente responsable sobre el futuro de la Antártica. También le hicimos preguntas relacionadas con respecto a la opinión que tenían las personas sobre la identidad, el vínculo de la identidad de la región o de la ciudad con la Antártica. Entonces, en el caso de Punta Arenas, el 52,14% dijo que la identidad antártica es muy importante para la ciudad. Respecto a cuál podría ser la dimensión a desarrollar para profundizar esa identidad, en el caso de Magallanes, y casi todos, ¿no es cierto?, a todos les interesaba la dimensión medioambiental de esa conexión antártica. Aparte de la conexión ambiental, la gente decía es importante la institucionalidad y además desarrollar empleo, pero de todas las posibilidades que nosotros le propusimos, la que más le importaba a la gente era tener un desarrollo en torno al Antártico respecto a el cuidado del medio ambiente. Y respecto a qué ayudaría a que la gente tuviese una mayor identificación con lo antártico, en el caso de Magallanes, decía que debería haber una mejor enseñanza sobre los contenidos antárticos en los colegios. Quiero volver a esta pregunta que hice al inicio respecto a Chile, ¿cuál es tu sur? Porque le preguntamos a las personas si es que los valores antárticos deberían adscribirse en la administración de nuestros territorios. O sea, ¿cuál es el vínculo finalmente entre los valores antárticos y la administración de los territorios subantárticos? Y la gran mayoría de las personas, ¿no es cierto?, y también en las ciudades, en las 5 ciudades, dijo que en el caso de Punta Arenas está de acuerdo y muy de acuerdo que los valores antárticos en la administración de nuestros territorios también se ensamblen con los valores antárticos, con los valores de paz, de cooperación, de conservación. O sea, aparte de la institucionalidad, aparte de tener una logística, aparte de tener actividades comerciales, y además reconocer que somos herederos de un patrimonio histórico, las personas
creen que es importante y relevante rescatar la dimensión medioambiental de la Antártica para adscribir esos valores en la administración de la comuna. Eso tenía para compartir con ustedes. Espero que sea un aporte al trabajo que ustedes están haciendo y nuevamente agradezco a los organizadores la oportunidad de compartir estas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Elías. ¿Qué piensan los ciudadanos? Esta conexión histórica, los valores antárticos y definitivamente resultados provocativos, ¿no? Espero que en este momento ustedes ya estén completando nuestro chat con las preguntas que las vamos a hacer al final de nuestra presentación. Y para finalizar este ciclo de exposiciones, les presento a nuestra última expositora. Ella es Tania Pipsevich de las aerolíneas DAP. Les cuento que Tania es ingeniera comercial y como gerente de marketing de las aerovías DAP está a cargo del área de marketing y comercialización de la línea aérea creada hace casi 40 años por su abuelo, el señor Domingo Andrés Pipsevich, de donde provienen las siglas DAP, por si ustedes no sabían. Una línea aérea que es referente y quizás parte del paisaje de la conexión entre Punta Arenas y la Antártica, considerándola entonces como la línea aérea de la Patagonia. Hola Tania, bienvenida en esta tarde y tienes 10 minutitos para compartir tu exposición con nosotros. Hola, muchas gracias. Voy a empezar aquí, ustedes me dicen si esto lo logran ver bien. A ver, acá. Bueno, ahí estamos, ¿no? Efectivamente, lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación también y saludar a las jóvenes mentes que nos acompañan. Y bueno, yo vengo a plantear una pregunta, ¿no? Con DAP llevamos 40 años, como decían, operando Antártica, no solamente aerolínea, también con barcos y desarrollando un montón de actividad logística, digamos allá, y también turística. Y por supuesto vale la pena preguntarse si es posible el turismo sostenible allá. Pero partamos por ver qué es el turismo sostenible, ¿no? Para que el turismo sea sostenible tienen que darse tres factores, ¿no? Tiene que tener una capacidad de desarrollarse, de ser rentable económicamente, desde el punto de vista sociológico, obviamente tiene que favorecer a las comunidades, y además hay otro ámbito que es el medioambiental, que obviamente es elemental, ¿cierto?, donde tiene que protegerse el medio ambiente. Veamos un poco qué pasa en el caso de Antártica, en este caso, y yo voy a dar un enfoque más privado, ¿no? Ya se habló de todo lo que es el Tratado Antártico y de cómo eso influye en cómo se crearon las normativas y cómo los países se aunan a esas normativas, pero la verdad es que nosotros desde el mundo privado tenemos una mirada que es distinta, y entre otras cosas les voy a presentar a IATO, que es una organización que se llama International Association of Antarctic Tour Operators, que reúne a alrededor de 100 afiliados que ejercen turismo en Antártica, turismo privado, y que en el fondo lo que se hace, ¿cierto?, es autoimponerse normas que obviamente guardan relación con el Tratado Antártico, pero además IATO lo que quiere promover es un turismo que sea seguro y responsable, y por lo tanto tenemos normas que tratan de ir un poco más allá. Bueno, vamos a ver entonces acá algunas reglas que nosotros a nuestros turistas les imponemos en el fondo para que los viajes sean como deben ser. Por ejemplo, bueno, no se puede abrazar pingüinos, ¿no? Mucha gente cree que esto está puesto obviamente de manera simpática, no es solamente los pingüinos, todo tipo de animales, hay que guardar distancias, y eso es algo que se le enseña a todas las personas que viajan para allá. Obviamente los abrazos entre ellos sí están permitidos, así que eso, check, no hay problema. Deja tu dron en casa. Bueno, la verdad es que los drones no están prohibidos en Antártica, pero en IATO, que en el fondo promueve el aspecto turístico, no lo aconsejamos, porque en realidad no hay suficientes estudios que muestren realmente cuál es el impacto que tienen los drones. Así que tampoco se puede, deja tu dron en casa. No hagas pipí. Bueno, ni pipí ni nada más, ¿no? La gente que va y visita Antártica normalmente va en barcos y se baja por periodos de tiempo muy cortitos, y la verdad es que todos los desechos deben retornar al barco o deben retornar a Magallanes, digamos, el continente americano, así que esto tampoco se puede.
Bueno, también tenemos acá el Don't Pack a Pest, que en el fondo es un proyecto que lo que intenta es no llevar pestes ni introducir especies exógenas a la Antártica. Entonces, todas las compañías afiliadas y miembros de IATO les enseñamos a nuestros turistas cómo tienen que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hay que limpiar las ropas antes de salir, limpiar el calzado, limpiar los equipos. Llegando allá también se pasa por unos pediluvios donde la gente hay un producto químico que desinfecta, etc. Bueno, acá vamos a ver un poquitito también el apoyo a la ciencia, que es algo muy importante. La verdad que IATO firmó un convenio, digamos, de cooperación con COMNAP, que es el Council of Managers of National Antarctic Programs, que es un consejo que reúne a los distintos programas antárticos de distintos países, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Bueno, la idea es colaborar, tener una cooperación entre turismo y ciencia. ¿De qué manera? Bueno, trasladando científicos, equipos y muestras en los barcos de turismo o en las distintas actividades turísticas. También está la ciencia ciudadana, que es un espacio que hay para que los ciudadanos participen de los proyectos, por ejemplo, puedan tomar muestras o qué sé yo, cualquier tipo de actividad donde ellos puedan participar y que cree conciencia, ¿no? Y está también el estudio de la psicología del turista antártico, que es algo bastante interesante porque la verdad es que se cree que la visita antártica cambia mucho a las personas, así que es interesante poder ver eso. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en DAP? Les voy a explicar algunas de las cosas que nosotros hacemos. Bueno, realizamos briefings antes de las visitas, siempre le explicamos a nuestro pasajero qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer y cómo debe comportarse para tener una experiencia segura y obviamente para no dañar el medio ambiente, ¿no? También nosotros apoyamos con traslado y abastecimiento a las bases científicas de diferentes países y tenemos un trabajo colaborativo con INACH. Auspiciamos proyectos culturales y artísticos para la gente que requiere ir a Antártica, y creemos sobre todo, esto es una máxima, ¿cierto?, que conocer es amar, y por eso también auspiciamos a jóvenes estudiantes que a veces necesitan visitar y van con sus profesores y viven la experiencia antártica. Tenemos innumerables evacuaciones aeromédicas realizadas y con ello contribuimos a facilitar la vida de la gente allá. Y tenemos también, desde que iniciamos nuestras operaciones, bueno, generamos conectividad con el continente. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la sostenibilidad? ¿Qué hacemos nosotros en materia de sostenibilidad? Bueno, primero que nada, desde que partimos la operación antártica, todos los desechos regresan de vuelta al continente. Nos asociamos con Rembre, que es una empresa de reciclaje a nivel nacional, y estamos iniciando segregación de residuos acá en Magallanes. Tenemos una planta de segregación de nuestros propios residuos en Antártica, o sea, no una planta, hacemos segregación en Antártica. Estamos generando un proyecto de segregación de residuos en nuestros vuelos, y también estamos generando un proyecto de segregación de residuos para terceros en Antártica. También tenemos desde hace 20 años un predio de más o menos 40.000 hectáreas que nuestra idea, digamos, la función es mantenerla preservada para que nos ayude a paliar nuestra propia generación de huella de carbono. Y estamos trabajando en un proyecto para generar una gerencia de sostenibilidad que se haga cargo de esto, de que se encargue de hacer mediciones oficiales del proceso de captación de CO2 de este predio, que veamos si efectivamente sirve para lo que nosotros lo estamos destinando, y además estamos en un proceso de calcular nuestra propia huella de carbono. Esto es súper importante para mi gusto, y aquí es donde hay que poner toda la atención, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos en materia de sostenibilidad? Lo primero que yo veo es que tenemos que sumar países al Tratado Antártico. Hoy en día, como se decía anteriormente, tenemos 54 países participantes, y la verdad es que todos los restantes no tienen ninguna obligación de seguir las normativas que el Tratado Antártico se ha autoimpuesto, digamos, a los países signatarios. Por lo tanto, aquí hay un tema. Otro tema importantísimo es que el turismo requiere infraestructura. La verdad es que allá, como se ve en la foto, no hay un lugar para recibir a los pasajeros en Antártica, no hay ni puertos ni aeropuertos, y si bien obviamente las construcciones de esto pueden generar ciertas dificultades, o sea, cierto impacto ambiental, a la larga ayudan a que el turismo sea más seguro y que esté más controlado. Por lo tanto, es esencial tenerlo para la protección del lugar. ¿Qué otras cosas? Bueno, tenemos que generar regulaciones, esto es muy urgente, porque la verdad es que sentimos que los distintos servicios públicos que influyen, digamos, en la actividad antártica no necesariamente están de acuerdo
en las normativas que atañen a la operación antártica. A veces algunos consideran que el territorio antártico es chileno y aplican la normativa en consecuencia, otros lo ven como algo extranjero y por lo tanto para los operadores es muy difícil, y creo que aquí hay un paso importante. Bueno, nosotros obviamente como DAP tenemos planificado instalar lo que les comentaba antes, ¿cierto? Un centro de recopilación y segregación de residuos allá en Antártica, pero también hay que sobrepasar las barreras que mencioné anteriormente, ¿no? O sea, no toda la basura la podemos traer por temas de normativa, y creo que ahí hay que trabajar en eso. En resumen y como conclusión, bueno, hay que afinar muchas normativas, coordinar a los distintos servicios, generar importantes inversiones en infraestructura, que es lo que yo les comentaba, y además necesitamos fuentes de financiamiento que apoyen el traslado, digamos, a tecnologías más limpias, que sean más protectoras del medio ambiente, y en general pienso que si recordamos la pirámide de los 3 puntitos, obviamente tanto la parte económica se cumple, la parte sociocultural también se cumple, y la parte del medio ambiente, bueno, yo ya les he comentado todos los trabajos que se hacen, pero falta todavía, ¿no? Y yo creo que lo que falta va en la dirección de lo que estoy mencionando acá. Así que si bien vamos en el buen camino, todavía se requiere mucho más. Así que, bueno, los invito a todos a pensar en soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Qué interesante conversación, ¿no? Me quedo con la frase, estamos avanzando, pero se requiere mucho más, y por supuesto también que con la ayuda de ustedes y sus ideas, la idea es que podamos contribuir a esa conversación, ¿no? Turismo sostenible, seguro y también responsable, ¿no? Con esto terminamos el ciclo de exposiciones, y por supuesto que agradecemos, y yo agradezco la presencia de los relatores en esta primera etapa de la Hackathon por el cambio climático en la región antártica y subantártica, organizado por el Consorcio Sur Subantártico a través de su iniciativa Ciencia para la Innovación CI 2030, que también pueden buscar en las redes sociales, que se desarrolla gracias a los aportes de Corfo, de ANID, del Gobierno de Chile. Ahora iniciamos esta parte que también es muy interesante, que es nuestra ronda de preguntas. ¿Y cómo vamos a operar? Bueno, yo voy a leer una pregunta del público para cada uno de los expositores y expositoras, y así también podamos establecer una reflexión conjunta. Mi primera pregunta es para Julie. Julie, Patricia Arancibia te pregunta, dice, ¿la ley 21.255 tiene puntos en común con lo establecido por los otros países? ¿Qué otros países lo promueven? Me parece que eso es para el Tratado Antártico, que no es mi tema. Lo que estaba leyendo también las preguntas, disculpa, es sobre el turismo sostenible. ¿Qué otros países lo promueven? Puedo contestar esa, porque hay de la ley, yo creo que hay los de INACH y también Egardo pueden quizás responder a Patricia. Pero me parece fantástico, hagámoslo de ese modo entonces. Ya, bueno, en cuanto al turismo sustentable, que otros países lo promueven, bueno, según la revista Periódico de Viaje, el año 2020, los países más sustentables, bueno, son Suecia, Finlandia, Austria, Estonia, Noruega, Eslovaquia, Islandia, Latvia, Francia y Eslovenia. O sea, bastantes países nórdicos y también un poquito europeos. Esos son los que más hacen turismo sustentable hasta el año 2020, ¿no? Y había otra pregunta que me habían hecho, perdón que me tome esta atribución porque quería contestar sobre cómo se evaluó los elementos de sostenibilidad de las carreras de turismo, para que no queden con la duda. Bueno, yo hice un análisis en el guía de perfiles de los profesionales de turismo, de hotelería y gastronomía, que es en donde se describen todas las carreras a nivel nacional, tanto técnicas y profesionales. Entonces, a través de ese análisis y todas las descripciones que ellos hacen de sus competencias, ahí realicé mi mapa de competencias en el Excel. Así que ahí aprovecho de contestar esa. Hice dos respuestas de las que habían hecho, pero con la ley ahí los de INACH o Egardo pueden responder, o también Tania.
Muchas gracias, disculpa por... No, no hay tomar la problema. atribución. Fantástico y completamente clara la duda. Creo que la colocaste en contexto y además nos diste información extra. Así que muchas gracias. Vamos a seguir entonces con la ronda de preguntas y esta es para Miguel Salazar. La pregunta dice, nos hablaste de algunas instituciones en esta ecósfera antártica chilena. ¿Qué organizaciones deben ser contactadas para que la identidad antártica pueda permear en la población general y atraer nuevos científicos a la zona? ¡Wow! ¡Qué pregunta, Miguel! Bueno, lo primero es que creo que para hacer la identidad antártica es esencial hacer una promoción de lo que son los valores intrínsecos mismos del continente, es decir, poner en valor la naturaleza y la estética del continente, poner en valor los servicios ecológicos y las contribuciones a las personas del continente mismo, y el rol que tiene el continente en la regulación, ¿cierto?, de la temperatura del planeta, así como también de los océanos. Entonces, creo que el primer paso va por ahí. Como segundo punto, considero que el trinomio, ¿cierto?, de ciencia, ciencia, naturaleza y política, ¿cierto?, que están en la base de cualquier iniciativa exitosa en el continente, ¿cierto?, son esenciales. Y un ejemplo de esto es la área marina protegida, que fue una proposición que se hizo conjunta entre Chile y Argentina, para declarar la área occidental de la península antártica como un área donde la explotación de los recursos marinos vivos, ¿cierto?, esté más regulada o incluso prohibida. Eso depende, ¿cierto?, de las negociaciones, pero estas son cosas que dicho de alguna forma, es una bandera de lucha que no solo representa a quienes proponen estas iniciativas, sino que debería ser también una bandera de lucha para otros actores antárticos que ven con buenos ojos estas acciones. Entonces creo que estas causas merecen la atención de la población, así como también la identificación para con estas iniciativas. Entonces creo que se debe crear conciencia de que somos parte de un sistema internacional, entre comillas, común, y sacar el provecho máximo de nuestras ventajas comparativas como ciudad puerta de entrada. Esto requiere repensar nuestros intereses y entenderlos desde nociones que son más asertivas y que no impliquen una confrontación o también una disputa, ¿cierto?, con otros miembros de este sistema. Entonces se debe promover la colaboración, la acción conjunta internacional en estos espacios de gobernanza y, en definitiva, esta no es una cuestión de territorio, sino que es una cuestión de liderazgo. Esto permitirá abrir una senda, ¿cierto?, hacia una nueva socialización de los actores que forman parte de este sistema, ¿cierto?, y comprender que la Antártica, ¿cierto?, es un territorio donde estas reclamaciones, ¿cierto?, de las cuales se hablan, ¿cierto?, fueron detenidas por el Tratado Antártico. Y hay que entender que esas reclamaciones también se dieron en un contexto histórico que es muy distinto al de hoy en día. Estas reclamaciones se dieron en la primera parte del siglo XX, corresponden a la expansión de los imperios coloniales europeos. Entonces, es necesario que nosotros también nos preguntemos si queremos establecer elementos de continuidad de esa expansión colonial, o queremos concebir la Antártica desde otros valores. Entonces, esas son las preguntas que yo creo que uno se debe hacer para poder definir aquello que la identidad antártica en sí misma. Entonces, bueno, el Centro Antártico Internacional, ¿cierto?, que se va a construir en unos años más, bueno, la misma fundación de Edgardo, Antártica 21, la UMAC, INACH, el Instituto Base que se acaba de constituir, ¿cierto?, deben trabajar en conjunto y deben, ¿cierto?, promover, ¿cierto?, estos valores. Y el alcance, ¿cierto?, que debe tener por el cual se deben diseñar estos valores, ¿cierto?, se deben dar a distintas escalas y a distintos niveles, para la transferencia del conocimiento y socializar el quehacer antártico en distintos niveles educativos y también áreas del conocimiento. Creo que esto es vital en la articulación de antiguas y nuevas organizaciones, y se debe promover también la acción conjunta
como es el caso del nuevo Instituto Milenio Base, que ya lo mencioné, que moviliza distintos actores del quehacer antártico, y esto se debe inscribir también dentro del trinomio ciencia-naturaleza antártica, o bien, como se dice también de otra forma, desde la biodiversidad, la conservación y la gobernanza. Entonces, ¿cierto? Hay que también sentar cabeza, ¿cierto? Y entender que estamos en otra etapa de nuestra historia. Y a veces también esta idea, ¿cierto?, de establecer elementos de continuidad del pasado, ¿cierto?, puede generar más conflictos, ¿cierto?, que instancias de cooperación, y contribuir, ¿cierto?, a la protección del continente blanco. Interesante reflexión, Miguel. Muchas gracias, y también un buen desafío ahí en la articulación y también en el conocimiento, ¿no?, de este ecosistema que realmente está siendo muy dinámico, muy cambiante, y eso también es positivo, ¿no? Así que muchas gracias por tu respuesta. Sigo con las preguntas, esta vez va para Edgardo. Edgardo, la pregunta dice, ¿cuáles piensas tú que son las oportunidades que debemos tener en mente para generar oportunidades en las propuestas de hidrógeno verde en la zona? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la verdad es que yo creo que hay que tomar en consideración aquí dos elementos. El primero de ellos es que el tema de hidrógeno verde es un tema de tecnología de punta. El hidrógeno en sí, la producción de hidrógeno es de muchos años, y evidentemente que eso no es novedad. La novedad es que hoy día se esté produciendo a través de los vientos, ¿no es cierto?, la energía que provee el viento en Magallanes. Y las posibilidades de generar una cantidad de energía importante en Magallanes, a nosotros nos motivó a pensar, ¿por qué no Antártica? ¿Por qué no, ya que estamos tan cercanos a la Antártica, por qué no asumir esa responsabilidad? Y y es lo que estamos estudiando con el Instituto Antártico Chileno y con la Agencia de Cooperación Alemana, hay ahí desafíos muy importantes. ¿Cómo llevar ese hidrógeno? O si ese hidrógeno producirlo en Antártica, o de alguna manera utilizar un carrier de hidrógeno como es el amoníaco, por ejemplo, ¿no? Son distintas alternativas que en este momento hay que evaluarlas, hay que evaluar la factibilidad logística de poder llevar esto. Obviamente es otro tipo de combustible, son otros los beneficios, pero también son otros los riesgos, y todos esos elementos hay que ponderarlos. Estamos en una fase muy inicial, pero creemos que el mundo se tiene que mover hacia fuentes de energía mucho más sostenibles, y creo que nosotros, como decía en mi presentación, tenemos que asumir una responsabilidad. No solamente es que tengamos oportunidades, ¿no? Tal como mis otros colegas que han expuesto hoy día, tenemos oportunidades porque más de la mitad de los países del mundo que tienen actividad antártica pasan por aquí. Esto es como si fuera Cabo Cañaveral en Estados Unidos, donde están todos los lanzamientos hacia el espacio, ¿no? Bueno, aquí están todos los lanzamientos de las expediciones hacia la Antártica, o la gran mayoría. Por lo tanto, eso nos debiera hacer pensar en cuál es nuestra responsabilidad y cómo debiéramos enfrentar esa responsabilidad. Por eso es que coincido con poner en el tapete de la discusión el tema de los valores antárticos, pero sobre todo para los estudiantes que nos están escuchando y que a partir de esto sientan la motivación. Creemos que la actividad requiere mayores estándares de sostenibilidad, y como país debiéramos ser capaces de liderar ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo. Posibilidades, ¿no? Y como dices tú también, responsabilidades, una relación que esperemos que sea virtuosa y que también se vaya fortaleciendo con el paso de los años, y la inclusión de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas, y esta vez esta va para Elías. La pregunta dice así: con tu experiencia en Antártica y como divulgador de la investigación que realizan los científicos, ¿cuál crees que son los siguientes pasos, el nuevo escalón en materia científica que deberíamos abordar en el continente blanco? Qué pregunta, ¿no? Tú que nos contabas que estabas en el futuro, también te hicieron otra pregunta del futuro. Antes de contestar, quiero decir que son 42 países los que han firmado el Protocolo de Madrid. O sea, a lo menos son 42 países que están trabajando en torno a la protección medioambiental. No sé si esa era la pregunta que tenía por ahí. Yo creo que el país tiene que dar un paso que nos permita hacer prospección y pensar en el 2048, y que nos permita entender cuál va a ser la evolución del sistema del Tratado Antártico.
cómo los valores tradicionales del sistema del Tratado Antártico van a ser tensionados por el contexto, por la política internacional, por las relaciones internacionales, cómo la incorporación de nuevos países va a tensionar o profundizar los valores antárticos o lo que nosotros conocemos tradicionalmente, cómo otras matrices socioculturales van a entrar ensambladas o no con lo tradicional de la forma que tenemos de gobernar el sistema del Tratado Antártico. Entonces creo que ahí hay un papel súper importante de las ciencias sociales y de la humanidad. Creo que el país debe entender que es súper necesario tener una matriz de investigación que permita tomar decisiones en base a la evidencia científica. Y a la evidencia científica no solamente del impacto que tiene los fenómenos naturales en el ecosistema antártico o en los ecosistemas subantárticos, sino también en lo cultural, en lo societal. Necesitamos también unas ciencias sociales que sea capaz de discutirle al Estado la necesidad de incorporar nuevos actores sociales en la discusión del Chile Antártico, como decían los colegas, ¿no es cierto? Qué tan importante es que existe una nueva fundación en Magallanes que sea capaz de ser contraparte a la visión del Estado. No sé si yo intenté exponer que prácticamente la historia antártica está gobernada por el Estado, por las instituciones del Estado. Sin embargo, hay que reconocer también que los empresarios han sido punta de lanza de esa conexión histórica. Pero yo diría que a partir del siglo XX, mitad del siglo XX hasta ahora, el Estado ha sido quien ha sido la punta de lanza. Si uno revisa el desarrollo que ha tenido la ciudad de puerta de entrada, bajo la lógica de la sociedad del conocimiento, el tejido social que tiene Hobart o Christchurch en torno a lo antártico, cuál es el rol que cumplen las universidades, cuál es el rol que cumple la sociedad civil, cuál es el rol que cumplen las fundaciones, la ONG. Eso, a mi modo de ver, que es un principio que tiene que lo rescato de la biología. En la medida en que el ecosistema sea más diverso, el ecosistema se vuelve más robusto. Y yo creo que nosotros tenemos que trabajar en función de hacer un ecosistema más robusto. Y ahí, por cierto, a la rica tradición que tienen las ciencias naturales en Chile, debemos incorporar a las ciencias sociales y a la humanidad a pensar el Chile Antártico del futuro. Y bueno, también ahí los comunicadores estamos siendo una pieza bisagra también para conectar esos mundos, que también pertenecemos a las ciencias sociales, ¿no? Elías, también me preguntan por interno si podemos hacer la aclaración de por qué tú hiciste mención al año 2048. ¿Sucede algo específico en ese año? Sí, es un año que se ha puesto para revisar el Protocolo de Madrid, ¿no es cierto? El Protocolo de Madrid es, por así decirlo, un elemento alma de la protección medioambiental en la Antártica. Entonces es clave, sobre todo, la discusión que van a tener los países respecto a la protección o a la protección de los recursos naturales en ese contexto. Elías, y un desafío, porque esto tiene que ser brevemente, me hacen otra pregunta, pero es como dato curioso, no sé si podemos salirnos del libreto. Me dicen si tienen invernaderos o llevan todos los vegetales a la Antártica, sobre todo pensando en Villa Las Estrellas. Yo creo que incluso ahí Tania después también podría sumarse a esa pregunta, pero también llega desde los asistentes a esta conversación. Bueno, el Instituto Antártico Chileno no tiene invernaderos, tampoco las Fuerzas Armadas. Pero sí entiendo que han habido esfuerzos de poder hacerlo, pero el problema está en que a la zona del sistema del Tratado Antártico no se puede ingresar especies que no sean especies exógenas a ese territorio. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Y finalizamos también esta ronda de preguntas con la consulta para Tania. Tania, la pregunta dice, ¿es posible replicar la conciencia del turismo antártico para la zona subantártica y luego para todo el país? ¿No es esa una forma de acercar la identidad antártica con el resto del país? Qué desafío la pregunta, bien global. Mira,
La verdad que la encuentro interesante y me parece que tiene toda la razón. En el fondo, lo que el turismo sostenible como tal, con la definición que tiene, se aplica a todo el turismo, ¿ya? Y como decíamos, tenía estas tres patitas, ¿no? Sociocultural, económica y de cuidado del medio ambiente. Y eso es para cualquier lado, digamos, para donde sea que uno vaya. Ahora ya las normativas a las cuales nosotros nos sometemos por ser operadores privados que van a Antártica y son más estrictas porque son las normativas que nos hemos impuesto a nivel internacional. Y yo creo que, por supuesto, lo que hay que hacer es ir avanzando en que finalmente todos los territorios se cuiden de la misma manera. Pero bueno, ahora estamos hablando de este en particular que tiene este foco del mundo entero encima, ¿no? Pero sí, creo que hay que trabajar en eso, en cubrir de la misma manera todos los lugares. Muchas gracias por la reflexión y bueno, ya llegando a la hora, estamos cerrando y les recordamos algunos puntos importantes de este contexto. Les recuerdo que esta instancia ha sido la última de las previas hechas para la Hackathon, en las que quisimos entregar a ustedes una visión un poco más amplia, ¿no? Y reflexiva respecto a los desafíos que nos convocan para entregar estas soluciones científicas al territorio antártico y subantártico. También les reitero el llamado para mantenerse conectados y conectadas con las redes sociales. Tienen que buscarlas como CI 2030 y por supuesto también de la Hackathon. Les recuerdo que las informaciones que serán entregadas van a llegar para que ustedes vayan conformando sus equipos también y puedan ir escalando en esta hackathon con el fin de poder materializar una solución desde la ciencia para este lugar del mundo. También les recuerdo algo no menor, los premios. Cada equipo seleccionado podrá acceder a un monto de 1,5 millones para la validación práctica de su idea y así materializar un prototipo de solución. Les recuerdo que los detalles de financiamiento los pueden revisar en las bases del concurso disponibles en la página www.ciencia2030.cl. Finalmente, conoceremos a los ganadores o ganadoras de la Hackathon en el mes de julio, los que tendrán la posibilidad de conocer, escuchen bien el premio, el Parque Etnobotánico Omora, ubicado en Puerto Williams, junto con una visita guiada por varios laboratorios de la Patagonia. Así que anímense, yo ya me animé para que inscriban sus equipos en la Hackathon. Y por último, también agradezco la participación de todos los expositores que hoy nos acompañaron y que aquí yo los estoy viendo en pantalla. Edgardo, Elías, Miguel, Julie, también Tania y por supuesto al equipo de soporte, a Fernando que estuvo acompañándonos en toda esta transmisión, Fernando Caro, y hago la mención a las instituciones, ¿no? El Instituto Antártico Chileno, Aerovías, DAP, Fundación Antártica 21, por supuesto también la Universidad de Magallanes y a quien represento yo en esta oportunidad, la ACHIPEC, la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia. Les mando un gran abrazo, seguimos conectados y por supuesto nos encontramos en julio también para conocer a los ganadores. Que estén muy bien. Chao.